Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. bienvenidas y bienvenidos al evento de hoy. Bienvenida, Nuria, gracias por tu tiempo. De vez en cuando nosotros hacemos las encuestas para entender mejor las demandas y las inquietudes de nuestros pacientes y nuestros seguidores y así un poco poner a vuestra disposición toda esta información o todo este servicio, ¿no? Y como hace bastante tiempo nos estáis preguntando sobre los beneficios de yoga para fertilidad, hoy hemos invitado a Nuria Gras, la instructora de Kundalini Yoga y Meditación y creadora del método yoga para la fertilidad. Nuria también es profesional de medicina tradicional china, PNI, masajes, acupunturas, pero casi mejor que nos lo explicas tu trayectoria tú misma, Nuria, antes de que nos adentremos en el tema. Hola, buenas tardes a todos y gracias por estar ahí. Bueno, yo creo que lo has introducido tú muy bien, no tengo mucho más que añadir. Además, me da mucho pudor hablar sobre mí, sobre mis méritos profesionales. Como hoy estamos aquí para hablar de yoga, solo te diré que aparte de instructora, como has dicho muy bien, de Kundalini, me formé en Kundalini, soy practicante de yoga desde hace muchísimos años. Así que nada de lo que enseño realmente es teórico, realmente son cosas que yo he aprendido con mi propia práctica, con el tiempo. Y realmente pues la inquietud nace de ahí, de una práctica personal y de una experiencia vital pues muy, muy potente con la herramienta del yoga y que creo que a través de la fertilidad pues, se puede expandir muchísimo más y puede ayudar muchísimo como herramienta terapéutica no solo a mujeres, sino también a hombres, a parejas que están buscando su embarazo. Claro, absolutamente. Nuria, tenemos varias preguntas que nos hacen las pacientes y me gustaría pues planteártelos y si luego surgen algunas más, pues lo hablamos. Quería empezar con decir que, bueno, existen evidencias científicas, ¿no?, que muestran los beneficios de la práctica de yoga. Y hoy únicamente vamos a hablar sobre los beneficios de esta práctica en pacientes que buscan un embarazo. Entonces, mi primera pregunta para ti es, ¿por qué yoga? ¿Y qué puede aportar yoga para mejorar la fertilidad? Yo creo que sobre todo lo que nos aporta el yoga es un estilo de vida saludable, porque no es solo hacer un ejercicio físico, sino también poner en contexto cuerpo-mente, conectar. El yoga nos enseña a vivir en el presente, a apreciar mucho más el tiempo que nos es dado, la vida, y conectarnos con las cosas que son realmente importantes, ¿no? Este aquí y ahora. Yo creo que a veces cuando nos metemos en una espiral de la vorágine del día a día y quizás de proyectos, siempre estamos quizá proyectando, ¿no? Vivimos en las cosas que hemos hecho, de las que hemos disfrutado, o estamos siempre persiguiendo metas, ¿no? Y un embarazo, el ser padres, pues también es una de ellas, ¿no? Y a veces eso nos impide quizás disfrutar más del presente y de las cosas que nos ofrece. Y el yoga para mí es eso sobre todo, ¿no? Y es la gran ayuda para las personas que están buscando un embarazo es contextualizar y relativizar las situaciones que están viviendo para poder abordar mejor todo lo que comporta el buscar ese embarazo, que a veces es dificultoso, que no llega, y eso pues también genera situaciones de mucho estrés que obviamente pues también afectan a la salud y frenan la posibilidad de que el embarazo llegue más rápidamente. Yeah. Y existen más de 2 decenas, ¿no?, de estilos de yoga. Hablando de yoga, a lo mejor más bien desde un punto de vista más de ejercicio físico, ¿no? Y casi todas variantes, casi todas variantes y corrígeme porque yo hago yoga, pero mi conocimiento obviamente no es básico. Casi todas variantes son de Hatha Yoga tradicional, ¿no? Y algunos tipos de yoga son más bien físicos, involucran más bien el cuerpo, ¿no? Todo el tema de asanas, como Ashtanga, Jivamukti, ¿no?, Vinyasa o Hot Yoga, y otros tipos de yoga son como menos activos a nivel físico, más tranquilos, como Yin, Nidra. O sea, todas Los tienen conoces sus propias... todos.
Sí, bueno, todos tienen sus propias Sí. únicas, pero mi pregunta va, ¿qué diferencia el yoga para la fertilidad de otros tipos de yoga? Bueno, yo creo que muy bien, conoces muchos, quizá incluso más que yo. Bueno, la verdad es que los yogas, es cierto que hay yogas que tienen un contenido más físico y hay otros pues, que tienen un componente pues, más espiritual o que son más tranquilos. El yin yoga es un buen ejemplo, es un yoga muy meditativo. A mí me parece que todos son beneficiosos y que cada yoga nos puede ayudar en un momento determinado. Para mí el yin yoga es un yoga ideal para practicar en las horas más nocturnas, en la tarde-noche, antes de acostarnos, porque nos ofrece la posibilidad de activar una energía o potenciar una energía que es mucho más calmada, que nos va a ayudar a relajarnos, que nos va a ayudar a dormir, mientras que la Ashtanga, que también lo has nombrado, o el Jigamutti o el Iyengar, pues son yogas más físicos que despiertan una energía mucho más potente, más yang, si hablamos en términos más energéticos, más de medicina china, que no es, desde mi punto de vista, muy recomendable practicarla previo al descanso nocturno, porque muchas veces esa activación nos impide descansar adecuadamente. Entonces, realmente el yoga es yoga. Yoga viene de una raíz que es yug, que es unión, la unión del cuerpo y la mente, de los contrarios, de las dos energías, el yin y el yang. Lo podemos definir de muchas maneras o interpretar de muchas maneras, pero al final es eso, es una unión de energética que nos completa. Y el yoga que elijamos, el yoga que en cada momento nos pueda venir mejor, no tiene tanta relevancia como el hecho de que nos enseña a retomar esa unión de conectar nuestro cuerpo con nuestra mente. Me has preguntado sobre la diferencia entre el yoga para la fertilidad y estos diferentes yogas que has nombrado. Yo me nutro de todos ellos. Yo soy instructora de Kundalini Yoga, practicante de Kundalini Yoga, pero también he practicado durante mucho tiempo Ashtanga, he practicado artes marciales también, he practicado otros estilos de yoga. Y realmente para mí todos ellos me han enseñado algo y me ofrecen herramientas que yo aplico a mis clases. Yo no quiero ceñirme a un estilo porque cuando hablamos de fertilidad nos ponemos al servicio de un objetivo y ese es mi objetivo, ayudar a las mujeres a poder conseguir su embarazo. Y, y es para mí la gran diferencia quizás, que no es una gran diferencia a la hora de practicar, pero para mí realmente lo diferencia es el objetivo y el usar el yoga como una herramienta terapéutica, no como una práctica de salud diaria, personal, de compromiso con uno mismo, que al final es lo que es un entrenamiento. Pero al recoger todas estas herramientas y todos estos conocimientos que yo he ido amasando con el tiempo y con mi práctica, lo que he intentado hacer es convertir el yoga realmente en una herramienta terapéutica. Fijarnos en ese objetivo y sobre todo lo que para mí es muy importante y es a lo que le dedico mucho tiempo a la hora de preparar mis clases, es a lo que en PNI llamamos el deep learning, que es el conectar con el conocimiento, con lo que realmente estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y cómo funciona realmente, ¿no? Porque creo que en el momento en que una persona, una mujer que está buscando su embarazo entiende que determinadas posturas o determinadas respiraciones la pueden ayudar a mejorar su calidad ovárica o a disminuir su estrés o a mejorar su sistema digestivo, conecta mucho mejor con su propio cuerpo, puede llegar a conocerse mucho mejor, integrar ese conocimiento y esa práctica para realmente operar ese cambio, ¿no? Conseguir esa mejora sustancial que finalmente va a conseguir que llegue el embarazo. Sí. Bueno, me gustaría que hablemos un poco sobre los aspectos, ¿no?, concretos de practicar yoga, pues un poco antes, durante, después de un embarazo. Y aquí lo que habíamos comentado anteriormente, tú y yo, no entiendo que Sí, cuál es el embarazo natural o un embarazo como un resultado de un tratamiento de reproducción asistida, ¿no? En nuestro caso, para los pacientes que sí. optan por esta opción.
Y, o sea, aquí tengo como unas varias preguntas. O sea, el yoga es seguro, ¿no? Pero Absolutamente. exacto, existen algunas limitaciones para las personas que están a lo mejor pues previo, durante y post, no sé, a lo mejor a nivel de en asanas o las posturas, dificultades. ¿Es recomendable, no sé, en algún tiempo, o sea, a lo mejor, o sea, en la tercera semana del embarazo, previo al embarazo, previo transfer o punción, se recomiendan o no se recomiendan algunas cosas? ¿Existen limitaciones? Es una pregunta muy amplia. Sí, sí, Mira, sí, sí, creo que es una muy de... amplia. Así que me estás pidiendo que haga un meeting, un speech grande sobre este tema. Bueno, yo creo que la limitación siempre debe darle el sentido común. Ujú. En todos los aspectos, no solo en el embarazo. A veces podemos abordar la práctica del yoga y resulta pues, que tenemos una lesión crónica o una limitación física, y esa limitación física siempre debe ser tenida en cuenta para evitar que empeore, para evitar dolor o para evitar una lesión mayor. En el caso del embarazo, siempre hay que priorizar la protección de un posible embarazo. Cuando no sabemos si ese embarazo está ya desarrollándose, o en el caso de la reproducción asistida, que tenemos los tempos y los momentos mucho más pautados, pues también respetarlos. Yo creo que hay algo muy importante, que es que nunca se debe forzar ninguna situación, sobre todo porque la mujer, la mujer en este caso, que, que pueda en algún momento determinado quedarse embarazada y ese embarazo, por el motivo que sea, no llegue a desarrollarse bien, que nunca tenga la duda de que hizo algo mal realmente, ¿no? Porque eso es algo que es muy, muy agobiante, muy, muy estresante, y creo que de corazón que debería evitarse. Sobre el tema de practicar yoga previo al embarazo, respecto a la fertilidad natural y respecto a la reproducción asistida, yo he tenido experiencias maravillosas con compañeras que han practicado yoga, que llevaban años de práctica de yoga, que se han quedado embarazadas, compañeras haciendo, pues no yin yoga, sino ashtanga, por ejemplo, y verlas pues embarazadas y haciendo pues posturas invertidas, haciendo su hora y media de series. Y la verdad es que el yoga es eso, realmente, incluso ahora existen estudios clínicos que nos dicen que incluso en el embarazo hacer ejercicios de alta intensidad puede ser beneficioso, o por lo menos sabemos que no es perjudicial. Entonces, en un contexto normal, una mujer que está en forma, que lleva toda su vida o una parte importante ya de su vida, un buen entrenamiento de tiempo, no creo y no tiene por qué ser perjudicial en el momento en que se queda embarazada. Realmente creo que eso es un mito que hay que ir poco a poco rompiendo. En cuanto a lo que hablabas, yoga y embarazo, una mujer que empieza yoga porque quiere quedarse embarazada, se queda embarazada, allí yo sí que sería muchísimo más prudente. Porque realmente si estamos hablando de un contexto en el que el embarazo ha costado, o incluso un embarazo que se ha hecho mediante reproducción asistida, donde ya existían unos condicionantes, unas dificultades, yo creo que ahí sí que es importante ser muy prudente. El yoga antes del embarazo creo que siempre va a ser beneficioso en muchos aspectos. Si quieres ahora hablamos de ellos, de cómo nos puede ayudar a conseguir ese embarazo, pero en el momento en que el embarazo está ya en ciernes o ya se ha confirmado, yo creo que ahí sí que habría que ser más que prudente, hacer realmente un trabajo se podría llegar a hacer un trabajo adaptado, yoga para embarazo, que existe, sobre todo adaptado a los 3 principales trimestres, que hay condicionantes diferentes, el cuerpo pues tiene una flexibilidad, la columna cambia, la respiración también, y ahí se pueden hacer diferentes adaptaciones. El primer trimestre
es siempre el más crítico, el más delicado. En un embarazo que ha costado todavía más, yo ahí sí que sería muy, muy prudente. Nunca le recomendaría a una mujer en estas condiciones que entrar en una clase regular de yoga. Creo que ahí si ella quiere hacer yoga y el contexto del desarrollo de ese embarazo lo permite, se podría hacer, pero debería ser siempre teniendo en cuenta este factor y adaptado. Y a partir de ahí, yo creo que una vez el embarazo está consolidado, sí que es muy beneficioso, sobre todo de cara a preparar el cuerpo para el parto, para el desenlace final. Pues sí que es cierto que cada vez los embarazos, las mujeres tenemos los hijos más tarde, y eso también condiciona bastante nuestra flexibilidad, nuestra capacidad para poder hacer ese trabajo y hacerlo bien, y que nuestros músculos y que nuestro cuerpo esté sano y en condiciones para abordar ese momento. Pues creo que es súper beneficioso hacer un buen trabajo previo, una preparación, y el yoga es ideal para ello, realmente. Claro, y el otro tema muy importante es el estrés, ¿no? El estrés afecta también negativamente el resultado de cualquier tratamiento de reproducción asistida o intento, ¿no? De quedarse embarazada de una manera natural también. Y yo creo Sí, que, bueno, estoy segura de que yoga puede ser como un ayudante, ¿no? Para mejorar las tasas de embarazo o el resultado, ¿no? Que deseas. Entonces, mi eh, pregunta para ti sería cómo podría ayudar el yoga para reducir el estrés. bueno, la verdad es que a veces cuando hablamos de estrés pensamos en estrés emocional, en Ujú. gestionarlo, que a mí esa palabra no me gusta mucho porque uno puede gestionar, no sé, una agenda o una economía, pero Ya, gestionar el estrés es algo un poco extraño, ¿no? Teóricamente quizá suena muy bien, pero al final el estrés emocional es algo que nadie elige tener, y que lo que necesitamos sobre todo son herramientas para poder calmar esa mente, para poder modular ese sistema nervioso alterado. Y obviamente pues el yoga nos ofrece unas herramientas fantásticas para poderlo hacer. Lo que pasa que a veces cuando hablamos de estrés pensamos solo en ese estrés emocional, que obviamente pues en un proceso como este, en el que estamos buscando un embarazo y no llega, y quizás incluso aparecen dificultades en el camino que nos merman todavía más la confianza. Toda esa situación que emocionalmente es muy difícil de gestionar no es el único estrés en el que a veces vivimos inmersos, ya que el cuerpo, ese mecanismo al que le llamamos estrés, es un mecanismo bioquímico realmente, en el que el cuerpo se defiende de una situación que no es óptima, y por supuesto, pues cuando el cuerpo no está en una situación óptima, en una situación tranquila, pues entiende que no es el momento ni de procrear, ni de comer, ni de hacer mucho más. Entonces ahí pues separan todas esas funciones, y esa es una de las causas de que el estrés nos frene esa posibilidad, esa fertilidad para poder conseguir un embarazo. Pero no es lo único. A veces el estrés puede ser un estilo de vida excesivamente acelerado, unos ritmos de sueño alterados, ir a dormir muy tarde, dormir mal, tener malas digestiones, estar inflamado. Lo que llamamos, es un concepto que hoy en día se escucha mucho, la inflamación de bajo grado, el low grade inflammation, que lo puede provocar muchas ujú. situaciones de nuestro día a día, y que nos dan una sintomatología leve a la que a veces no hacemos demasiado caso, pero que al final el cuerpo intenta resolver con ese mismo mecanismo, con el estrés. Así, al final, lo que tenemos es no solo una mente estresada, sino un cuerpo literalmente estresado. Es por ese motivo que a mí me parece tan interesante utilizar el yoga como una herramienta terapéutica, porque entender todo esto es la primera piedra para poder construir realmente esa base para mejorar la fertilidad, para conseguir el embarazo, mejorando la alimentación, mejorando nuestra forma de vivir, nuestra forma de sentir, nuestra forma de gestionar nuestro día a día, además de hacer pues, una práctica que obviamente es súper beneficiosa para el sistema nervioso, para calmar la mente, para mejorar el estado de los órganos y también para mejorar el estado de nuestro sistema inmune, que es
también otro de los grandes elementos clave en el proceso de un embarazo. Claro, porque ¿no? Mejora el tema de inflamación, ¿no? Reduce un poco, se ayuda mucho en el sistema inmune y por lo tanto se consigue, ¿no? Relajación, a lo mejor en zonas también, o sea, pélvicas, no sé, útero, ovarios, Claro, ¿no? Se regula hormonalmente todo, ¿no? Un poco. sí, realmente cuando abordamos la práctica del yoga la abordamos de una forma muy integral, muy global. Trabajamos la mente, pero también trabajamos el cuerpo, trabajamos la detoxificación, pero también la nutrición, que los bloqueos energéticos se resuelvan y de esa forma también fluyan mejor los líquidos, la sangre. ¿Eso que va a permitir? Que nuestro cerebro esté irrigado, que nuestro pensamiento esté tranquilo, que nuestros órganos estén drenados y que estén nutridos. Un útero bien nutrido va a poder hacer un endometrio mucho más rico, mucho más grueso, mucho más preparado para albergar un embrión. Si nuestros ovarios tienen sangre, tienen nutrientes, la calidad de nuestros óvulos puede mejorar. Todo esto obviamente es un resultado de todo el impacto que tiene mejorar nuestra función, nuestra fisiología. Sí. Nuria, una pregunta. Pues, sí, el yoga no beneficia obviamente solo a las mujeres, aunque aquí estamos mucho más enfocados en fertilidad de la mujer, pero también impacta la salud de los hombres, ¿no? Y aparte de mejorar la función, vamos a decir, puramente sexual, ¿no? A lo Sí. mejor el deseo, la satisfacción, rendimiento o algo así, sexual, ¿cómo puede mejorar la salud reproductiva de los hombres si es que puede? Yo creo que todo lo que hemos hablado hasta ahora es aplicable también a los hombres. Obviamente no el enriquecimiento de la sangre de útero ni de los ovarios, pero sí ellos tienen su propia funcionalidad a nivel de nutrición, a nivel de detoxificación, idéntica al de las mujeres. Y es más, ya es algo que sabemos, que la gran sensibilidad que tiene la calidad espermática a ciertos factores externos, tanto a la inflamación como a ciertos tipos de tóxicos, un mal estilo de vida, el estrés. En realidad estamos hablando de lo mismo. El hombre también tiene, bueno, hay muchos chistes que circulan por internet que hablan de la simplicidad de las funcionalidades hormonales del hombre respecto a la complejidad de la mujer. No sé si es exactamente así, pero en muchos aspectos somos muy parecidos y realmente el hombre creo que también sufre muchísimo y hay estudios que lo demuestran de todas de todas las incorporaciones de nuestra sociedad de consumo, de nuestra sociedad estresada, tanto a nivel de lo que son los contaminantes, que es algo que les afecta muchísimo, como del propio estrés que realmente hace que la producción del esperma se vea muy, muy afectada. Por lo tanto, creo que el yoga también es una grandísima opción y una grandísima herramienta para ellos. Además, hay otra cosa que se me está ocurriendo, que es que realmente los hombres, por su carga hormonal de andrógenos, tienen mucha más facilidad para generar músculo y ganar fuerza, pero en cambio su naturaleza es menos flexible que la de las mujeres. Y realmente el yoga es algo que te ayuda mucho a trabajar la fuerza física y mental, pero también la flexibilidad física y mental. Y esa parte a mí me parece muy importante porque hay una conexión, ese yugo, ese yug que tiene el yoga entre la mente y el cuerpo, también es aplicable en ese aspecto, ¿no? Las personas demasiado rígidas, demasiado estructuradas, que soportan o que se adaptan mal a los cambios, el yoga es una gran herramienta que les ayudará a sobrellevar mejor esas sorpresas inesperadas que a veces te da la vida y que para las que muchas veces tampoco nos preparan, pero que es necesario tener esa resiliencia, esa capacidad de adaptación para estresarnos menos y para vivir más felices.
Ya, desde luego que sí. ¿Y qué opinas tú sobre los suplementos? Es decir, yoga podría ser a lo mejor más efectivo que tomar suplementos o todo funciona en, o sea, algo como más complejo y si lo mezclamos varios factores que nos pueden ayudar es mucho mejor, mejora realmente la fertilidad más suplementación o yoga en tu experiencia, en tu práctica, en tus conocimientos. Bueno, la verdad es que por mi experiencia, yo trabajo con bastantes suplementos, es habitual en mi día a día como terapeuta trabajar con suplementos, pero también es verdad que cada vez mis recomendaciones a mis pacientes transitan mucho o mucho más o intento hacer más hincapié sobre lo que hemos hablado antes, el estilo de vida, evitar tóxicos, el tabaco, los ambientes cargados, los ritmos circadianos. Intento hacer mucho hincapié en esos aspectos, en el aspecto de alimentación, que para mí es esencial. Muchos suplementos no serían necesarios si tuviéramos realmente una buena alimentación. No quiero decir que los suplementos no sean necesarios, a veces sí lo son y además nos pueden ayudar muchísimo, pero yo creo que todo lo que podamos hacer con un buen estilo de vida, y ahí también incluiría el yoga, será siempre a la larga muchísimo mejor que estar tomando suplementos, principalmente porque no podemos pasarnos la vida tomando suplementos. Además, los suplementos son caros y realmente Abres tu despensa y tienes botes de pastillas de todo tipo y parece exactamente, sí, sí. Y ignorar a veces uno de mis profesores en la escuela Regenera hace un tiempo hablaba del cambio, ¿no? De que habíamos cambiado el ibuprofeno y el gelocatil y algunas cositas de este tipo más por tener ahí pues una batería de suplementos, ¿no? Yo creo que el camino no es ese realmente. El camino es dotarnos del mejor estilo de vida posible, de las mejores herramientas posibles, practicar cada día, cultivar esa salud, porque es nuestra responsabilidad, nuestra salud. Está muy bien tener médicos cerca y terapeutas cerca que nos ayuden, que nos señalen el camino, pero el día a día es nuestro y ese trabajo es nuestro y no nos lo puede hacer nadie más. Es nuestra responsabilidad y a donde no llegue ese estilo de vida o en los momentos en los que realmente eso no sea suficiente, pues ahí sí, los suplementos que hagan falta y la acupuntura y muchas otras cosas que tenemos en nuestra mano para poder hacer. Pero lo primero, lo más importante, es el yoga, el estilo de vida y la alimentación. Para mí es realmente un tema muy, muy, muy importante y lo trabajo muchísimo en consulta porque me parece que es el mejor suplemento que existe. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Desde luego, yo creo que pues, tanto yoga, ¿no? Como todo lo Sí, que hemos comentado, nos aporta una gran ayuda para tener una, no sé, una vida estable, una vida plena, serena, ¿no? Y consciente, y somos dueños absolutamente. de un poco, por muy cliché que suenas, de nuestro destino, pero que somos dueños de nuestro cuerpo y somos responsables de mantenerlo saludable y pleno para Sí. cualquier tipo de, si estamos hablando de reproducción asistida o fertilidad, pues podemos hacer muchas cosas nosotros por nuestra Mm. parte, aparte de toda la parte médica que lo implica, ¿no? Sí, sí, Y totalmente de acuerdo. quería hacerte a lo mejor la última pregunta, es el tema de las clases en sí, ¿no? De las modalidades. Sé que hoy día estás dando clases, bueno, online, pero entiendo que puede haber una posibilidad de clases presenciales, cómo funciona, por ejemplo, para todos los que nos están escuchando, que puedan, cualquier paciente nuestro que puede estar interesada, ¿cómo se podría hacer? ¿Cuánto duran las clases? ¿Con qué Vale. frecuencia? Vale, ahora abrimos la cuña publicitaria de, de nuestras clases de yoga y os cuento un poquito cómo son. Bueno, las clases son online. Las hacemos, antes habíamos hecho clases presenciales, pero el aspecto presencial es bastante complicado porque tengo que congeniarlo con mi trabajo de terapeuta y realmente es un poco complicado. Entonces, con Cristina, mi compañera, que es el 50% de este proyecto,
nos planteamos hacer esta aventura de hacer estas clases online de yoga para la fertilidad. Como son clases online, decidimos acotarlo a 1 hora, porque aunque realmente 1 hora es un tiempo bastante limitado, porque se hacen una vez por semana, pero pensamos que la atención detrás de la pantalla es bastante más complicada, entonces 1 hora nos da para hacer una clase completa donde tenemos un trabajo de conexión, una práctica física que siempre tiene pues, un objetivo concreto para que sea más dinámica, digamos, más reveladora para las alumnas, una meditación, pranayama. Y también en cada clase grabamos 2 vídeos, o sea, tenemos la clase en directo, que es esta clase de 1 hora, pero siempre antes de la clase las alumnas tienen un vídeo colgado donde hay elementos que tienen que ver con la clase que vamos a hacer esa semana. Normalmente son elementos teóricos o cosas que no podemos abordar en la clase porque el tiempo es limitado. Dejamos ese vídeo, que es un vídeo de 7, 10, 15 minutos, depende de la clase, para poder enriquecer el deep learning, el trabajo, y dar un poquito más de información y un poquito más de sentido a la práctica. Una vez hemos hecho esta clase se sube a un espacio, a una página web donde quedan todas las clases grabadas para que las alumnas las puedan recuperar y las puedan repetir durante la semana. También estoy yo al otro lado del email para aclarar todas las dudas y que se puedan comunicar conmigo. Esa es la dinámica de nuestra clase. No tenemos, en principio, intención de trasladar estas clases a modo presencial. Son clases online, son clases en directo y siempre quedan grabadas en este campus que tenemos para que sean posible recuperarlas y practicarlas por parte de nuestras alumnas. Perfecto, perfecto. Bueno, Nuria, ya veo que son y cuarto casi, Pues tienes sí, tus clases hasta ahora. tengo que empezar mi clase dentro de nada. Tengo muchísimas más preguntas. Me encantaría pedirte tips para, ¿no? Consejos para todos los posibles pacientes, pero bueno, a lo mejor lo haremos en un próximo webinar. Podemos hacer otro webinar más adelante si quieres. Exacto, exacto. Yo creo que es un tema súper interesante y cada vez más Gracias. demandado por todo el mundo. Y nada, solamente quería darte muchísimas gracias por compartir todos tus conocimientos con nosotros. Y nada, que tengáis todos una maravillosa tarde y namaste, Nuria. Pues gracias a vosotros por invitarme, espero veros en clase y si tenéis alguna pregunta o queréis más información, pues estoy a vuestra disposición en el correo electrónico. Namaste. Muchas gracias, Nuria. Hasta luego. Gracias, chao.